Gracias a Dios una vez más, aquí reunidos para alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Padre nuestro, en oración nos unimos, Señor, una porción de tus hijos, una porción de tu novia para bendecirte, para alabarte, para glorificarte. Damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido hasta este día, porque tu diestra todopoderosa, Señor, esa diestra de poder, aún está con nosotros, nos sostiene, nos defiende. Gracias, Padre bueno, gracias por concedernos el privilegio de esta hora, poder leer tu palabra. Y gracias porque no solamente estamos leyendo, Señor, también estamos entendiendo, Padre eterno. Nuestro entendimiento está siendo abierto por tu mano poderosa, Señor. Gracias por darnos comprensión, por darnos revelación de tu palabra. Concede que cada día podamos estar más y más sumergidos en ti, mi Señor Jesucristo, porque anhelamos estar contigo y estar en ti. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio. Damos lectura a tu palabra en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, Crónica de los Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 en adelante, dice así. El versículo 11, antes del versículo 11 hay un título, dice Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. La escena que estamos leyendo nos muestra, nos revela un panorama terrible, ¿sí? Es terrible por cuanto es la obstinación del ser humano contra su Dios, contra su Creador. Lo triste de la historia es que está hablando acerca del rey, ¿sí? El rey es la persona más alta, si era la persona más alta en la nación. Siendo de esa manera, ¿sí? Él siendo la autoridad civil, ¿sí? de la nación, y hacía de esta manera, dice la escritura, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, que lo haga la persona que lleva el liderazgo de manera civil. O sea, es algo que se ve naturalmente, ¿sí? Es algo común verlo aún en este día. Pero dice la escritura en el verso 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. O sea que la maldad no solamente era del líder, del rey, sino que también a esa maldad se le aumenta la maldad de los principales sacerdotes. Entonces no es solamente el líder civil, sino también el líder eclesiástico. No es solamente el gobierno, ¿sí? El que se va contra y que se levanta contra los mandamientos del Señor, sino también los líderes religiosos. Entonces esta situación, que no solamente es rebelión, maldad, obstinación, sino que también va en aumento, dice la escritura, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones,
O sea, imitando lo que otros hacían, ¿sí? Y con esta imitación, repitiendo los actos, los hechos que otras naciones llevaban a cabo, lo que se logra o lo que se trae es contaminar la casa de Dios. Dice la Escritura, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pregunto, ¿qué hace el Señor hoy día con su pueblo, con su novia, con su iglesia? Constantemente envía, ¿sí? Según dice aquí la Escritura, envía constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea que el pueblo, ¿sí? Esta nación de la cual estamos hablando, del pueblo de Israel, esta nación no podía decir, no sabíamos lo que hacíamos, ¿ves? Porque no solamente eran conscientes de su mal proceder, por ver lo que estaban haciendo, sino porque Dios les enviaba mensajeros con un propósito. Con el propósito de que volvieran en sí, de que nuevamente tornaran su vista al Dios Todopoderoso. Pero dice la Escritura, el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, esa ya es palabra de juicio, ¿sí? El pueblo se torna en maldad y el Señor, dice la Escritura, que Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su iglesia, ¿sí? De su lugar, de su templo. Por ese amor, por esa misericordia, enviaba palabra suya, así como lo hace en este día. A través de los tiempos el Señor ha tenido misericordia con su creación, misericordia con su novia, con su elegida, y le ha enviado mensajeros con ese fin. Con el fin de que el camino se enderece, de que las sendas se regresen a ese camino antiguo, esa senda antigua, esa senda de santidad. Pero cuando se levanta un mensajero, cuando se levanta un hombre de Dios para predicar esa palabra de santidad, lo que hay es escarnio, burla. Oh, pero mi Señor sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Él no cambia. La gloria para Dios. El verso 17 dice, por lo cual, ¿sí?, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Qué ocurre allí? Ocurre la cautividad, ¿sí? Se llevan a este pueblo, si los que no los matan, dice la Escritura, se los llevó cautivos el rey de Babilonia a ese lugar, a Babilonia. Ahora, es historia. Eso ocurrió, ¿sí? Y quiero llamar tu atención al suceso que ocurre después de la cautividad. Pasan, dice la palabra del Señor, 70 años de cautividad, ¿sí? Desde el momento en que Nabucodonosor lleva cautivo a este pueblo, a su nación, a Babilonia, pasan 70 años. Y podríamos imaginarnos la situación tan difícil que vive este pueblo en una nación extraña. En un pueblo con cultura diferente, creencias diferentes. Empiezan a vivir un martirio, ¿sí? Es algo demasiado duro. Los primeros tiempos, los primeros años posiblemente. Pero empieza este pueblo cautivo
a asimilar las costumbres del lugar donde llegó cautivo. Empiezan a vivir, sí, ya de pronto ya no es tanta la molestia que se siente. Ya de pronto empiezan a acostumbrarse a ver el pecado, la abominación. Se acostumbran ya a ver las cosas y como la nación dice que eso es correcto, entonces a ellos les parece que está bien. Empieza a sumergirse el pueblo cautivo en una amnesia, ¿sí? Se les olvida, ¿sí? Se caen en un sueño, en una somnolencia, en la cual les parece que cada medida que dicta el gobierno, que dicta el rey, es correcta. Les parece que cada cosa que sacan, cada nuevo decreto es normal. Y son 70 años, imagínate, ¿sí? 70 años en los cuales muchos de ellos pierden su identidad. Muchos de ellos se les olvida de dónde vinieron. Y nosotros podríamos decir, hermano, continúas leyendo historia, continúas contando historia. Pero si esa historia la traemos a este día, donde el Señor nos ha dicho de dónde venimos nosotros, donde el Señor nos ha dicho que somos embajadores del cielo, pero a veces, ¿sí?, caemos en somnolencia, caemos en un letargo, ¿sí?, que se nos olvida realmente de dónde somos. Y empezamos a asimilar las costumbres que tienen aquí, en este lugar. Llega un momento en el cual, después de los 70 años, en el libro siguiente, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ahora, para que se cumpliese la palabra del Señor, el Señor envía algo al rey de Persia, ¿sí?, a Ciro, que era el que estaba gobernando en ese momento. Y lo que envía, ¿sí?, es un despertar, dice la escritura. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahora podríamos decir, claro, hermano, o sea, eso es correcto, por cuanto Ciro era un pagano, por cuanto Ciro era un gentil. Ciro no tenía la naturaleza de judío, ¿ves? Y podría ser de esa manera. Solo que continúa diciendo Ciro: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el decreto que él da, ¿sí? Es la forma de reaccionar ante el despertar que Dios pone en su corazón. El verso 5, ¿sí?, Esdras capítulo 1, verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora, quiero llamar tu atención a algo. Estos 70 años de cautividad habían producido, ¿sí?, somnolencia, ¿sí? Habían quedado sumidos en un sueño. Pero de ese sueño deberían de ser despertados. ¿Para qué fueron despertados de ese sueño? Para cumplir el propósito de Dios.
para cumplir el propósito, lo cual había hablado Dios a través de su profeta, ¿sí? A través de Jeremías. ¿Y cuál era el propósito? Que se acabase la cautividad, que el pueblo retornase a su ciudad y que se reedificase el templo. Ahora, necesitamos nosotros, dice la Escritura, por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Y a veces nuestra mente divaga, y nuestra mente lleva esa escritura y la ubica para el inconverso. La ubica para el que está afuera, para aquel que no ha conocido de la palabra del Señor. Para aquel que no ha estado saboreando, disfrutando de la salvación. Y entonces decimos, claro, ellos están dormidos. Pero no, ellos no están dormidos, ¿sí? El que no ha aceptado a Jesucristo, dice la palabra del Señor, está muerto, ¿ves? Porque esa es la condenación. Que cuando mi Señor Jesús fue enviado a la tierra, Él vino para salvar todo lo que se había perdido. Pero el que no acepta a Jesucristo, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces están muertos. Pero nosotros, habla la palabra del Señor, y dice que habían 10 vírgenes, ¿sí? Hablándolo así en una parábola, mi Señor Jesús. Y dice que las 10 vírgenes tuvieron sueño y durmieron, ¿sí? 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las prudentes no solamente tenían la lámpara encendida, sino que tenían aceite en ella. Pero las insensatas solamente llevaron lámparas encendidas. Ahora, no es el tema de las vírgenes, ¿sí? Es el tema de que siendo escogidas, siendo vírgenes, siendo iglesias, las 10 durmieron. Ahora, esta palabra, la que estoy trayendo en este día, de parte de Dios para ti, es porque el Señor conoce nuestra situación. El Señor conoce exactamente nuestro estado. Para Él nada, absolutamente nada le toma por sorpresa. Él sabe que en este tiempo que hemos estado aquí de cautividad, ese tiempo que hemos estado aquí en medio del mundo, eso ha causado que algunas costumbres que se viven aquí se hayan metido a la iglesia. Y el Señor quiere un despertar, ¿sí? Ahora, el despertar puede ser de muchas maneras. Puede ser un despertar suave con el canto de las aves, de los pájaros. Puede ser un despertar con una alarma de un despertador, ¿sí? Unas campanillas sonando. Pero también puede ser un despertar de una manera fuerte, un sacudimiento. Así como cuando el pueblo del Señor se reúne allá en el aposento alto, dice la Escritura que tiembla el lugar, ¿sí? Cuando se reúne el pueblo, cuando están orando Pedro, después de que el Señor le libera de la cárcel, cuando se reúnen, cuando le dicen, Señor, mira las amenazas que levantan contra nosotros, danos de nuevo para que hablemos más, con más fuerza, con más firmeza tu palabra. Entonces dice la Escritura, el lugar tiembla. Es un despertar. Ahora, mi Señor ha estado hablando, enviando mensajeros, enviando palabra de Dios. Palabra para despertar, palabra para abrir los ojos, palabra para reaccionar, para de una vez por todas mirar quién somos. Oh, alabanzas al Señor Jesucristo. Y si en cada momento, en cada despertar, en cada llamado de atención que el Señor ha dado, no hemos abierto nuestros ojos, entonces vendrá un despertar de una manera brusca, ¿sí? De una manera fuerte, un sacudir de parte del Señor. Y cada cosa que se hace, ¿sí? Cada cosa que ocurre es por lo mismo que dice ahí en 2 de Crónicas capítulo 36, como leímos ahora. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cada vez que el Señor envía una llamada, cada vez que hay un campanazo de alerta, ¿qué es, mis amados? Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia su nación, hacia sus escogidos. Cada cosa que ocurre, ¿sí? Aún el encierro, oh, aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque cada cosa que ocurre contigo y conmigo es una manifestación de la misericordia de Dios. El hecho de estar confinados, ¿sí?, de no poder salir, la gente lo mira como algo terrible, como algo malvado. Pero mira las cosas positivas, ¿sí?, mira las cosas por el lado correcto. Cuando Dios te tiene quieto es para que puedas estar concentrado en Él, que puedas sumergirte en Él. Oh, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Dios despertó el espíritu del rey Ciro, pero también despertó el espíritu de los ancianos. Dios despertó el espíritu de aquellos sacerdotes y levitas para que se levantaran, ¿sí? Yo estoy orando y estamos orando. Tenemos que estar en oración para que Dios despierte nuestro espíritu, para que así como en un momento el Señor se presenta a los discípulos y ellos quedan asustados y quedan asombrados y no pueden creer lo que ven. Llega el momento en el cual el Señor les dice: miren mis manos, miren mi costado, yo mismo soy. Y abre su entendimiento, dice la Escritura, y sopla en ellos y le dice: recibe el Espíritu Santo. Que ese mismo viento, si ese mismo soplar, venga a nosotros en este día. Venga a nosotros en este tiempo. Que así como leemos allá en el libro, en el Evangelio según San Mateo, venga a nosotros tu reino. Que sea una realidad, que sea un despertar, que sea un llamado de parte de Dios. Y ese llamado viene. Y el llamado viene, y el llamado viene. Pero dice la Escritura que cuando no se despierta, ¿sí?, que cuando no se cumple aquel propósito, dice la palabra del Señor, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Pues ya no hubo remedio. Ese es el momento de la tribulación. Es el momento de la angustia. Es el momento del dolor. Y es el momento por el cual mi Señor no quiere que tú y yo pasemos. Porque la novia del Señor no estará aquí presente cuando venga la tribulación. Por eso mi llamado en esta hora, de parte de Dios: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a levantarnos, ¿sí? Ya hemos recibido llamados, hemos recibido llamado tras llamado. Despertémonos, levantémonos. A veces cuando somos muchachos, ¿sí?, y tenemos que hacer eso y mamá nos llama, nos dice: levántense, hijos, ya es hora. Nosotros escuchamos el llamado, abrimos nuestros ojos y posiblemente volvemos a cerrarlos. Nos giramos, echamos la cobija encima, volteamos, bostezamos un poco y volvemos a caer. Posiblemente esa sea la situación de la iglesia en este día, que ya está despierta pero no ha querido levantarse. Y es tiempo de levantarse, dice la Escritura. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, ¿sí?, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hoy es día de levantarse. Es día de dejar de voltear más en la cama. Levantémonos. Levantémonos aún, ¿sí? Levantémonos en oración. Levantémonos en humillación delante del Señor. Doblemos nuestras rodillas, levantemos nuestras manos, inclinemos nuestro corazón delante de Él. Y digámosle: Señor, ya hemos escuchado tu llamar y estamos aquí dispuestos a levantarnos para ti. Cierra tus ojos conmigo, por favor, vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más, Padre, hablas a nuestros corazones. Mi Señor y Dios, no queremos, Señor, llegar a ese extremo al cual llegó tu pueblo, Señor, de ver esa ira tuya, Señor.
Por tu gracia nos has escogido y como escogidos tuyos estamos aquí en esta hora, bendiciendo tu nombre, Señor Jesucristo, dándote gracias, Padre, porque no solamente nos llamas, sino que estás aquí, Padre, dispuesto para con nosotros, Señor, extendiendo esa mano bondadosa, esa mano de misericordia. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque nos das un despertar, Señor. Ayúdanos a seguir firmes, Padre de la gloria. Anhelamos estar contigo, anhelamos tu venida. Queremos ese día glorioso en el cual tú llames nuestros nombres, poder levantarnos y decir, heme aquí. Queremos estar dispuestos, Señor. Padre, sabemos que lo que viene es complicado, Señor. Aquella tribulación que viene, dice tu palabra, que no ha habido alguna como esa. Y no queremos vivirla, Señor. Queremos estar contigo, disfrutando de tu paz, disfrutando de tu bondad, de tu misericordia. Padre mío, oro por cada oyente, Señor. Oro por cada persona que dispone de tiempo para escuchar tu palabra. Que tú hables a sus corazones, que des revelación, Señor, de aquello que hemos leído y hemos hablado hoy. Padre, sigo siendo un ser humano, cometiendo errores, Señor. Si algo he dicho incorrecto, por favor, corrígelo en los corazones de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Despiértanos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor sigue con nosotros. Sigue su misericordia extendiéndose. Y dice la palabra del Señor, buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Y aún hay tiempo, aún hay salvación, aún hay redención. Y dice la palabra del Señor de que somos redimidos para Dios. Fuimos sanos para Dios. Fuimos salvos para Dios. Y si hoy, en este día, aún nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿sí?, dentro de nosotros, ese corazón sigue latiendo, debe seguir latiendo para Dios. Si tienes vida, salud, que sea para Dios, para honrarlo y glorificarlo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo permite.